Ignacia Campos Martínez, licenciada en Letras, mención Literatura, estudiante del programa de Pedagogía en Educación Media para licenciados, sede República. Hoy veremos el contenido relacionado con la unidad número 2, Ciudadanía y Trabajo, Medios de Comunicación, que trata sobre los reportajes audiovisuales de la asignatura de Lenguaje, Comunicación y Literatura para el curso de segundo año medio. Para ello, entonces, vamos a definir en primer lugar qué es el reportaje audiovisual y enseguida vamos a hablar sobre las características, su estructura y algunos conceptos relacionados con el reportaje audiovisual. En ese sentido, el reportaje audiovisual es un testimonio directo de acciones espontáneas que explican con imágenes, palabras y sonidos, desde una perspectiva actual, historias, acontecimientos vividos por personas y relatados por ellos mismos. En ese sentido, bajo esta perspectiva, la noticia como género periodístico forma parte del reportaje audiovisual porque dentro del periodismo, la noticia es la definición periodística de un hecho. Para el periodismo audiovisual, cualquier hecho medianamente relevante es considerado noticia. El periodismo audiovisual propone dar una visión profunda de los hechos que ocurren hoy en día. Esa es su relación con la noticia audiovisual. En ese sentido, la estructura de esta noticia se hace a partir de una organización jerárquica de la información. Tiende a ser del tipo dramática y consta entonces de tres partes. Planteamiento, que es la introducción del tema que vamos a tratar, el desarrollo, que ahí se profundiza acerca de esta información que vamos a entregar, y finalmente el desenlace. Este desenlace, además, puede proponer hacia el final conclusiones y reflexiones que uno mismo hace a partir de lo que se observa. Esta estructura se hace de manera que este contenido que es entregado se haga de manera didáctica y atractiva, dejando al final, como dijimos, las conclusiones y reflexiones que nosotros saquemos de la propia noticia. Entonces, además, la noticia se caracteriza por tener una voz en off que va guiando este relato que estamos presentando. Además, tienen entrevistas en cámara que se hace para dar a conocer a los personajes. Requiere además de una investigación previa y una recopilación y una obtención de datos que nos sirvan para reflexionar acerca de este tema. Aborda entonces temas importantes de interés general que son asuntos sociales, turismo, ciencia, cultura, arte, deporte, espectáculos, entre otros, y además puede referirse a una noticia de gran impacto, como es el caso del ejemplo que vamos a ver más adelante. Habíamos dicho que para la realización de un reportaje audiovisual era necesaria la obtención de información o datos previos. En ese sentido, las fuentes de información son primordiales para hacer un reportaje audiovisual. Las fuentes de información se definen como el tipo de documento o dato útil para la demanda de información o conocimientos. Tenemos de dos tipos. Tenemos fuentes de información primarias, que son creadas por el investigador, ya sea videos, entrevistas, funas en redes sociales, videos sacados de redes sociales, etc. Y tenemos del tipo secundario, que pueden ser documentales, informes, libros, páginas web, etcétera, etcétera. Además de ello, nosotros tenemos también algo llamado guión audiovisual. El guión audiovisual es primordial para hacer un reportaje audiovisual. El guión se define como esta herramienta fundamental sobre la cual se constituye una obra audiovisual. Es además la materialización en palabras del conjunto de imágenes previsualizadas de quien hace este reportaje y que van a construir la historia. Esta materialización tiene que ser flexible a la vez que modificable. ¿Qué quiere decir esto? Es flexible porque varía acorde a lo que se busca. Recordemos que los reportajes audiovisuales y las noticias tienen también un carácter ideológico y también pueden ser modificables. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos adherir o quitar partes según lo que estemos buscando a la hora de informar. A su vez, el reportaje audiovisual tiene también una sinopsis. La sinopsis se define como este resumen que otorga al espectador un extracto de los aspectos relevantes del asunto, formando una visión general de forma resumida. Esta sinopsis le sirve al espectador para ver de qué va la historia o de qué trata la noticia que le están ofreciendo, y al guionista también le sirve para orientar y direccionar su trabajo. Ahora nosotros vamos a ver un ejemplo, un fragmento de un reportaje publicado por 24 horas titulado El lucro de la fe, la vida íntima del obispo Durán, en el que vamos a observar
las características del reportaje audiovisual, la estructura, a su vez, cómo sacan las fuentes de información, cuál es este guión audiovisual y finalmente qué sinopsis nos entrega. Informe especial. En nuestros hogares tenemos gastos comunes. Entre nosotros mismos vamos ayudando a cancelar y a poder administrar esta obra. Pase usted adelante, con fe, a depositar en este banco celestial. Que quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. Si él tiene tanto deseo de casarse, ya que dé un pasito al lado. Yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile. Necesitamos que nuestro obispo dé un paso al lado. ¡Ladrón sin vergüenza! Está dispuesto con toda diligencia a desterrar y rechazar toda doctrina errónea y extraña, contraria a la palabra de Dios, y así en privado como en público. Todo esto lo haré convencido de la palabra del Señor, de verdad y luz para el pueblo de Dios. Le decía yo a mi obispo, aquí se está perdiendo mucho dinero, porque la cantidad de material que compraba eran varios millones. ¿Te daba el dinero en efectivo? Efectivo. ¿Qué? ¿Una maleta con plata? Claro, me pasaba ahí, él ahí no estuvo, que yo tenía que... Informe Especial levantó información inédita que desde ahora le muestra. La debacle del obispo evangélico Eduardo Durán Castro se sustenta en parte por movimientos de dinero en efectivo que superan la normalidad. Solo el 2018 habría recibido la suma de 257 millones de pesos en una de sus cuentas bancarias, sobre 20 millones mensuales, y esto es solo el comienzo. A ver, cuéntame cómo es eso, porque nadie anda con tanto efectivo. En una caja de fondo, si no tenía un chorito así. De plata. Él no usa cheque, ni tarjeta de crédito, ni nada, y anda con su bolsito con plata efectiva. En ese sentido ya observamos de ejemplo este fragmento de este reportaje y nos podemos dar cuenta de algunas cosas. En primer lugar, las imágenes que nos muestran al principio nos contextualizan el tema, o sea, corresponden al planteamiento de este reportaje audiovisual. En segundo lugar, hay una voz en off que hila la historia. Existen además entrevistas en cámara que nos van presentando a estos diversos personajes que son parte de esta historia y que van aportando información relevante. Hay imágenes además que nos muestran datos y documentos que son parte de esta investigación previa, en la cual se aborda un tema importante. ¿Cuál es el tema? El lucro en la iglesia evangélica, que refiere además a una noticia de gran impacto, en este caso el escándalo del obispo Durán y la malversación de fondos de la iglesia evangélica. En resumen, el reportaje audiovisual es la presentación audiovisual de un acontecimiento real de impacto a la sociedad que se caracteriza por tener un guión flexible, por utilizar fuentes de información, tener una voz en off, el uso de cámara en entrevistas, esto para dar a conocer de una forma didáctica una visión profunda acerca de temas importantes o de interés para la comunidad. Bueno, con esto espero contribuir a la comprensión del contenido de reportajes audiovisuales. Saludos y nos encontramos en otro tutorial.